lamentablemente por una cuestión de tiempo tenemos que acotar, así que vamos a pasar al siguiente módulo o a la siguiente disertante, la veo. Lidia, ¿estás por allí? Sí, ahí la veo. Estoy aquí. Ahí estás, Lidia. Bueno, normalmente antes de decir quién es, la introduzco, pero bueno, era para ver. Simplemente quiero decirles que es un placer, es un honor para mí presentar no solo a la profesional, a la académica, sino también a la amiga. Lidia es abogada, es profesora de grado, posgrado, en cuestiones vinculadas con el derecho económico, con el derecho comercial. Ha sido presidenta del Instituto y miembro fundadora del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal con sede en México. Es autora de numerosos libros muy interesantes y de artículos que da placer leer, siempre con interrogantes, siempre con perspectivas que nos hacen pensar. Y además, y creo que esto también es muy valioso, porque como bien decían, si esto hubiera sido presencial, esta noche hubiéramos tenido seguro una cena, y seguramente hubiéramos contado con ella para que nos diera un espectáculo, porque tiene un don, además de ser, digamos, especialista, y para esto le hemos llamado, ella tiene un don con su voz, y seguramente nos hubiera amalgamado lo académico con sus boleros, sus tangos, sus baladas. Así que muchas gracias, Lidia, por haber aceptado. Sos otra de las infaltables en estas jornadas y sos como de la casa. Así que este tiempo es tuyo y lo vamos a disfrutar, estoy seguro. Bueno, muchísimas gracias, querido amigo. Gracias a la Universidad de Córdoba, gracias a la academia a la que me honra pertenecer, a los organizadores. Y bueno, Sergio Ruiz me convocó para hablar de un tema que es el crédito público. Yo no estoy muy segura si él pensaba que yo iba a hablar del crédito público o del crédito fiscal, pero cuando le di el título, la verdad que le hice una trampita, porque el título, el crédito público en la pandemia, viene con un caballo de Troya, o con varios caballos de Troya en realidad. De modo que me va a llevar mucho tiempo, casi todo el resto de la jornada, no. Y aún descontando los minutos de mis queridos amigos predecesores en el uso de la palabra, voy a tratar de cumplir en tiempo y forma con mi cometido, pese a la amplitud del tema. En efecto, la acepción crédito público es muy amplia. Es tan amplia que puede abarcar medidas de índole legislativa, medidas de política económica, medidas de normativa administrativa, y acá quiero señalar algo que muy inteligentemente nos dijo hace poco tiempo Jesús Quijano, que a veces resulta difícil establecer si las normas de las cuales estamos hablando pertenecen al orden jurídico, al orden económico, al orden administrativo, pero en fin, creo que en estos momentos de pandemia, lo económico y lo legislativo está cada vez más cerca. Bajo la acepción o el paraguas de crédito público, yo pienso que podemos considerar los siguientes temas. 1. El tratamiento legal de los créditos fiscales y públicos, ya sea en la esfera concursal o extraconcursal. Las medidas de ayuda económica directa dispuestas por los estados, ya sean de orden financiero, crediticio, a las empresas, y también las facilidades fiscales que se puedan prestar a las empresas. Las medidas de ayuda directa a la persona humana, el financiamiento estatal postconcursal, y algunas en particular que se adoptaron en nuestro país, que si bien son de políticas públicas y tratan de paliar la crisis, en rigor trasladan el costo financiero de esas medidas al sector privado. Lo que sí le quiero decir a mis queridos amigos que me precedieron en el uso de la palabra, que se olviden de toda colaboración y de toda contribución del fisco en esta emergencia.
ya lo estamos viendo y tenemos o alentamos muy pocas expectativas de que esta situación se revierta, por lo menos en el corto plazo. Bien, para empezar a desgranar los temas. En materia concursal, en nuestro país por el momento, y pese a que hay numerosos proyectos de reforma legislativa, y en el ARCA hemos trabajado con AINCO, aportando soluciones, legislativas también, propuestas de toda índole. Por el momento lo único que tenemos aprobado y con media sanción es un proyecto que es nada más que de moratoria o de extensión de los plazos concursales. Tiene ciertos aspectos que desde mi punto de vista son un poco cuestionables, como por ejemplo suspender el trámite de las quiebras, o suspender el derecho de pedir la propia quiebra, porque esto para mí me parece inconveniente, creo que va a demorar las cosas innecesariamente y no vamos a poder, o no podemos pensar en un Lázaro en cada quiebra decretada o a decretarse en medio de estas circunstancias. Además, me parece que esta cuestión hasta podría rozar la inconstitucionalidad, porque pensemos que el deudor, por efecto de la quiebra, no pierde la propiedad de los bienes, sino de lo que queda es desapoderado, de modo que tiene un interés, obviamente, residual, y así se le reconoce cuando se le reconoce la legitimación procesal respecto de los bienes desapoderados, de modo que parece que un acto del príncipe que le esté prohibiendo que esos bienes tengan un mejor destino podría rozar lo inconstitucional, ya desde el artículo 17 o el artículo 18 de la Constitución. Y además me parece un grave perjuicio para los acreedores también. Siempre estamos bregando porque los procesos de liquidación sean rápidos y el discharge sea lo más rápido y razonable posible, y esto sería todo lo contrario. Bien, me hace acordar esto un chiste muy gracioso que me mandó mi amigo Garovio de La Plata. Está Homero Simpson con un grupo de niños, entre ellos sus hijos, y Homero les explica, bueno, hubo una pandemia, entonces se prohibió salir de las casas. Entonces las empresas empezaron a despedir, entonces se prohibió despedir. Y empezaron a haber despidos, entonces se prohibieron los despidos. Y empezaron a haber muchas quiebras, entonces se prohibieron las quiebras. Bueno, entonces digamos, este delay de las quiebras al garrote a mí personalmente no me convence. Bien. Yo dediqué varios trabajos al tema del crédito público. En realidad estuve siempre enfocada en el crédito fiscal, en la regulación que hacen las leyes concursales. No sé si por interés, por deseo o por bronca, o por la bronca que me despierta el tema, pero lo cierto es que más allá de los privilegios que tienen los créditos fiscales en el concurso, que mutatis mutandi en todos los países del mundo existen, más allá del poco interés que despierta el Estado para concurrir a las soluciones preventivas, de lo cual también se quejan en otras latitudes, hay una particularidad en nuestras disposiciones concursales, que son las reglas administrativas de la AFIP, a las que me parece que se le ha prestado en la doctrina muy poca atención, en el sentido de que cómo es posible que para acceder a los planes facilitadores de las deudas fiscales, el deudor concursado tenga que desistir de todos los recursos que le resulta jurídicamente viable presentar para discutir la existencia del crédito, el monto, el privilegio, etc. Es lo que yo considero que es prácticamente una extorsión legalizada. Esto lo planteé en otras reuniones académicas y efectivamente
hubo aceptación de esta idea, de estas ideas, y de hecho, bueno, hasta se consideró que digamos, en el perfil que actualmente tiene el tratamiento de los créditos fiscales en el concurso, prácticamente es como un acreedor extraconcursal. Y bueno, y me pregunto por qué después de tanto tiempo y de tanta agua que corrió bajo el puente no fue posible llegar a algún tipo de solución, llamémosle, más civilizada. Por eso pienso que no debemos alentar demasiadas expectativas. Ya sabemos que en esta tómbola quiénes son los que ponen, no son todos los que ponen, y seguramente el fisco y algunas otras clases tampoco. Bueno, en segundo lugar, también podría categorizarse dentro de este criterio del crédito público las ayudas económicas, financieras o crediticias de política pública que nosotros ya hemos conocido en nuestro país. Por ejemplo, la comunicación A6937 del Banco Central, que creó incentivos para créditos a pymes y a minipymes con una tasa reducida del 24%, que para los extranjeros debe sonar esotérico, pero para la Argentina de hoy el 24% es una tasa moderada. Luego tenemos también, como en muchos otros países, la creación de un fondo de garantía, el FOGAR, para avalar créditos de pymes y minipymes. El programa ATP, creado para que el Estado se haga cargo de cierto porcentaje de los salarios. Hay una ampliación posterior del ATP, y luego tenemos también las medidas directas de ayuda a la persona humana, básicamente el conocido IFE, que es directamente una transferencia de recursos a quienes están afectados por las medidas de distanciamiento e impedidos de trabajar. Luego hemos visto otras medidas de política de Estado, tendientes a paliar la crisis, pero como yo anticipé, en realidad el costo o el financiamiento de las medidas son trasladadas al sector privado, como por ejemplo la suspensión del corte de los servicios públicos, o por ejemplo la prohibición de despidos aún por fuerza mayor. Bien, yo diría que esto es todo lo que tenemos en el panorama de ayudas directas, indirectas, concursales o extraconcursales, por el momento en nuestro país. Desde el punto de vista de los créditos impositivos, tampoco vemos demasiados alicientes. Está en tratamiento en el Congreso con media sanción, aprobado con media sanción, una ley de moratoria fiscal, que desde el vamos suena o sabe a poco, en primer lugar porque contempla las obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de este año. Luego del trabajo de labor parlamentaria, los diputados concedieron en el proyecto que aprobaron una ampliación hasta el 30 de julio, lo cual nos hace preguntar si estamos en medio de la pandemia, si no avisoramos una salida que probablemente se lleve todo este año para la reactivación económica, alguna solución tendrá que haber con la mora posterior de las obligaciones fiscales. Luego también en ese proyecto aprobado de moratoria fiscal hay un artículo 11. Tenemos un artículo 11 y tenemos una nueva maldición de la momia. En un webinar o en un simposio que se realizó hace muy poco tiempo, donde estuvieron el doctor, me van a disculpar, pero estoy bastante resfriada y espero que sea un resfrío común. No sé si se nota, pero estoy muy resfriada. Decía que en un reciente
y muy interesante actividad académica donde estuvieron el doctor Dasso, la doctora Aida Kimelmacher de Carlucci y el doctor Héctor Alegría. Luego de las exposiciones se le hizo la pregunta pertinente acerca de qué opinaban respecto de este artículo 11 que admite incorporarse a este sistema o a esta moratoria a las empresas quebradas. La doctora Kimelmacher de Carlucci y el doctor Alegría se excusaron de responder. El doctor Dasso dijo que bueno, que si era una medida tendiente al salvamento de la empresa, todo era posible, todo era viable. En el transcurso de otro simposio, en el que me tocó exponer, me hicieron al aire y a boca de jarro esa pregunta. Un connotado jurista, amigo nuestros, voy a decir el pecado, pero no voy a decir el pecador. Y me preguntó qué opinaba, y yo, debo confesar, no había leído, me sonaba por los medios qué es lo que se estaba diciendo de ese artículo 11, supuestamente como traje a medida, pero no había leído la norma, así que ensayé rápidamente una respuesta y dije que si esto formaba parte de un avenimiento, es decir, que formaba parte en el sentido de que el fallido se podía acoger estos planes de facilidades con el fisco, pero además lograba un avenimiento, no me parecía irrazonable. La verdad que, como les digo, yo no había leído el artículo, pero para esta ocasión sí lo leí. Y veo que efectivamente la respuesta que yo di es la solución que trae la ley. Es decir, la ley concede esta franquicia, llamémosle, al deudor fallido en tanto y en cuanto logre un avenimiento. Pero, ¿qué pasa? Hay una pequeña trampita, porque fíjense que se pone un plazo, pero este plazo puede ser un plazo sine die, en tanto y en cuanto dice que debe justificar la efectiva conclusión del proceso concursal, del proceso falencial en el término de 90 días, pero que este término se podrá prorrogar por disposición de la AFIP. No dice por cuánto tiempo se puede prorrogar, ni cuántas veces se puede prorrogar. Y además hay una cierta confusión conceptual respecto de lograr un avenimiento o, como dice la norma, la efectiva conclusión del proceso falencial. Acá hay una dificultad, digamos, un desconocimiento de la normativa concursal. Bien, y esta condición de apertura sine die tampoco convence. Después tiene otro costado, más complejo todavía, que es el costado penal. Porque si bien no lo dice, parecería que esta facilidad hace que los condenados por delitos tributarios, delitos aduaneros, etcétera, que no hubieran cumplido la condena, quedarían, digamos, liberados de la pena. Y acá hay un problema serio en caso de que esta sea la interpretación adecuada. El problema serio es que la norma sería inconstitucional, porque estaría claramente violando el principio de división de poderes. El poder legislativo no puede incursionar en una causa judicial donde se ha dictado una condena. Esto como para empezar, digamos. Se los dejo a consideración. Bien, y por último, incluí un punto, algo hablaron mis compañeros que hicieron uso de la palabra precedentemente, que también caería bajo la concepción de crédito público, el crédito directo del Estado para el financiamiento postconcursal. Como es sabido, nosotros no tenemos ninguna norma, hay algunos países que sí la tienen, como por ejemplo Colombia,
No se avisora en los proyectos de reforma de la ley concursal o en otros proyectos una medida que vaya a implementarse o que vaya en camino o en esa dirección por el momento. Claro que sería francamente necesario, lo hemos hablado numerosas veces, inclusive los préstamos de última instancia que deberían tener una garantía, un privilegio, que esa sería una manera rotunda, en el sentido de que facilitaría enormemente y como verdadera política de Estado la capitalización de las empresas concursadas. Bien, perdón. Como yo les comenté, empecé a trabajar estos temas a raíz de una propuesta que hice al Instituto Iberoamericano, a la Comisión Académica, en la que también estamos trabajando en muchas ideas y muchos proyectos, recomendaciones básicamente. Y ya llevamos emitidos 4 comunicados con recomendaciones y con análisis doctrinales verdaderamente profundos, serios, interesantes, bien, que ustedes van a poder ver en la página web del instituto. El cuarto de esos documentos se tituló Ayudas públicas y tratamiento del crédito público en los procesos concursales. Hace un análisis bastante pormenorizado de derecho comparado y, por último, trae algunas recomendaciones que me voy a permitir leerlas. Me distraje porque ya estoy viendo las preguntas de la maldición de la momia. El Estado, lógicamente que el documento se refiere a la situación de crisis generalizada por efecto de la pandemia, el Estado debe declinar sus privilegios en beneficio de las fuentes de trabajo y de las empresas útiles. Acá estamos pensando en el Estado como acreedor concursal, por todos los medios que tenga a su alcance, con esa finalidad, y lo cual garantizará a la vez la posibilidad de seguir recaudando impuestos a futuros. Confieso que la denominación empresas útiles fue algo así como una transacción, porque el original era empresas viables, y ya sabemos la dificultad que tenemos en este momento para establecer una concepción de lo que sería una empresa viable. Si me quedan unos minutos, en relación a todos los temas que traté bajo el paraguas de crédito público, voy a hacer alguna mención de las medidas que se tomaron en el derecho comparado. No sé si me quedan, me dirán ustedes. Un minutito, Lidia, perdón lo breve, pero así... Bueno, entonces lo voy a terminar así. De lo que no hablamos, por el momento no ha sucedido aquí y ha sucedido en pocos países, es de la capitalización de los créditos del Estado. Tenemos un ejemplo concreto que es la capitalización que hizo el Estado alemán, en la aerolínea Lufthansa, donde invirtió nada más y nada menos que 90.000 millones de euros. El dinero volcado al mercado en Estados Unidos y, bueno, en toda la Unión Europea. En Estados Unidos el programa CARES directamente ha volcado trillones de dólares, creo que algo así como 3 trillones de dólares, parece un trabalenguas. Y en la Unión Europea ustedes saben que se acaba de aprobar un paquete de ayuda de 750.000 millones de euros. ¿Qué quiero decir? ¿A qué voy con esto? La pandemia afecta a todas las economías por igual, no hay ninguna duda. Pero yo recuerdo a Mafia, cuando hablaba del principio de igualdad entre los acreedores,
Y decía que en realidad, bueno, que el principio de igualdad se lo había llevado el viento de 7 siglos, y que no todos los acreedores llegaban al concurso de alguna manera. Algunos llegaban a pie, otros llegaban a caballo y otros llegaban al Rolls Royce. Yo creo que con la pandemia, con la caída económica, con la brutal caída económica, pasa lo mismo, y por eso quise hablar de las ayudas en la Unión Europea y en Estados Unidos. La caída es para todos igual, la afectación de la salud es para todos igual, pero no todas las economías van a sufrir de la misma manera, y voy a usar una metáfora médica. Algunos países y sus economías serán unos enfermos casi asintomáticos de la pandemia, otros requerirán internación, algunos tal vez tendrán una patología más severa y otros, por suerte, los menos, van a requerir terapia intensiva. Muchas gracias por la atención que me brindaron. Muchísimas gracias, Lidia. Muchas gracias por tu intervención. La verdad que muy interesante los aspectos que has analizado. Te agradecemos la participación en estas jornadas.